Bien, gracias, presidente. Buenos días, señora ministra, señorías. Según las fuentes disponibles, entre 80.000 y 100.000 personas cruzaron la frontera ante la permisividad de las fuerzas de seguridad marroquíes, la incapacidad de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad para contener aquella avalancha y, sobre todo, la pasividad del Gobierno de España, que todavía hoy no ha declarado una situación de emergencia nacional ante unos hechos tan graves, de semejante gravedad. Las palabras que usted pronunció y ha pronunciado aquí también, que pronunció en Ceuta el pasado 12 de agosto, hubiesen sido creíbles si el Gobierno al que usted pertenece hubiese demostrado durante estos años la determinación para hacer valer los derechos de España, defender a los españoles de Ceuta y Melilla y proteger nuestras fronteras, que son también las de la Unión Europea. Ceuta es el paradigma de una política migratoria suicida que está generando un peligroso efecto llamada, la muerte de cientos de inmigrantes y una presión creciente y constante sobre nuestras fronteras y nuestros servicios públicos. Ceuta ha tenido que afrontar la invasión, agresión de una cifra de inmigrantes que supera a su propia población, tensionando hasta el límite los recursos disponibles, incluso aquellos que garantizan las necesidades más elementales, que son el agua, los alimentos y el abrigo, y soportando la inseguridad en las calles, especialmente para las mujeres, con la aparición de enfermedades, 24 soldados contagiados de sarna, y además la entrada de presuntos terroristas yihadistas, asaltos a viviendas, a centros comerciales y a supermercados. Los ceutíes viven con miedo de salir a la calle porque no se sienten seguros. Y mientras, el Gobierno, con su presidente al frente, de vacaciones. Señora ministra, la seguridad nacional no entiende de vacaciones. La defensa de la nación no descansa. De ahí que, por el artículo 8 de nuestra Constitución, las misiones de las Fuerzas Armadas son permanentes. Las amenazas tampoco entienden de fines de semana, ni festivos, ni vacaciones. Resulta incomprensible que mientras Ceuta sufría un nuevo asalto a nuestras fronteras, con la ruptura de la barrera marítima y la entrada ilegal de decenas de miles de personas, el presidente del Gobierno permaneciera en La Mareta, protegido por un amplio dispositivo de seguridad, proyectando una imagen de absoluta desconexión respecto de la gravedad de lo que estaba y está ocurriendo. Señora ministra, estamos ante un ataque directo a la soberanía, a la integridad territorial y a la capacidad de España para hacer respetar sus leyes. Es una guerra híbrida. La invasión, agresión en Ceuta es un problema de seguridad nacional que, siendo gravísimo, tiene como aspecto preocupante la falta de reacción de su Gobierno, por la que Sánchez vuelve a transmitir el mismo mensaje: resignación, pasividad, ausencia de autoridad y complicidad. Mire, si un Gobierno renuncia a ejercer su autoridad, otros ocuparán ese espacio. Las mafias que trafican con seres humanos, promoviendo la inmigración ilegal y que han entendido que España constituye hoy el punto más vulnerable de la frontera sur de Europa, pero también el reino alauita, que aprovecha esta debilidad para sus pretensiones anexionistas. El efecto llamada es una realidad evidente, señora ministra. La regularización masiva de inmigrantes en situación irregular, unida a las dificultades para garantizar devoluciones eficaces dentro del marco legal aplicable, proyecta una imagen de España en la que entrar ilegalmente puede acabar teniendo premio, deteriorando, además, la credibilidad de España ante nuestros socios europeos. Italia y otros países europeos ya han advertido de que los socios de la Unión no tienen por qué asumir las consecuencias de decisiones unilaterales de un Estado miembro, como es la regularización masiva impulsada por el Gobierno español, que según sus dirigentes está produciendo un efecto llamada. A propósito, ante esta invasión-agresión en Ceuta, la Unión Europea debería responder y reconsiderar el acuerdo preferente principal entre la Unión y Marruecos de 1996, que es tan beneficioso para Marruecos como perjudicial para los países europeos. El Gobierno marroquí ha sido desleal y todo apunta a su implicación. Señora ministra, la solidaridad que ustedes venden para otros debe de comenzar con los españoles y no con discursos vacíos e interesados de un Gobierno cuyos miembros han demostrado en demasiadas ocasiones falta de coordinación, como lo estamos viendo, falta de previsión y con criterios y mensajes contradictorios ante una misma crisis. Un Gobierno que se caracteriza por la falta de previsión para invertir en lo necesario antes de que sucedan las desgracias. Ustedes solo reaccionan cuando ya no hay remedio. Lo hemos visto con la Dana, con Adamuz, con el apagón, con los incendios y ahora con la invasión de Ceuta y sus consecuencias. Y les volverá a suceder de una u de otra manera, porque ustedes no gobiernan para todos los españoles,
sino en contra de los españoles, haciendo clientelismo, gastando los recursos humanos y materiales en políticas sectarias y partidistas con el objetivo de mantener en el poder a Sánchez, el constructor de muros entre españoles. Son una auténtica mafia a la que hay que sacar del Gobierno y de las instituciones del Estado. Lo sucedido en Ceuta no es un episodio aislado ni una sorpresa inesperada. Marruecos lleva décadas poniendo a prueba la voluntad de España. España necesita recuperar el principio de autoridad y dejar claro que las fronteras no se negocian ni se asaltan impunemente, sino para qué sirven. Los españoles merecemos un Gobierno que entienda que su primera obligación es la protección de sus ciudadanos y no de los que entran sin pedir permiso. Y esto antes de que sea demasiado tarde, si es que ya no lo es. Cuando un Estado permite o tolera que decenas de miles de personas se concentren junto a una frontera internacional hasta provocar una situación de crisis, esa conducta no puede considerarse una simple casualidad ni una circunstancia inevitable y tampoco debería de carecer de consecuencias. Y no me diga que fue una sorpresa. Eso no se lo cree nadie. Ni usted misma, señora ministra, se lo cree. 80.000 personas no se concentran próximos a la frontera sin que los servicios de inteligencia de España y Marruecos tengan conocimiento de ello. Y mi pregunta aquí es, y espero su contestación, ¿está usted en disposición de asegurar que ningún servicio de inteligencia alertó de esta invasión? ¿Puede usted afirmar esto? Nosotros tenemos constancia de que sí lo hicieron y, por lo tanto, los actos u omisiones que ustedes han realizado, realizan y van a realizar encajan dentro del delito de traición a la seguridad de España. Y es por ello que Vox ha llevado al Congreso la activación del artículo 102 de la Constitución, poniendo a disposición los votos de sus diputados. Señora ministra, una frontera no empieza a perderse cuando miles de personas consiguen asaltarla y cruzarla. Empieza a perderse cuando un Estado deja de demostrar que está dispuesto a defenderla. Lo sucedido en Ceuta no es nuevo. Desde hace años venimos advirtiendo de que Marruecos volvería a poner a prueba a España. Una nueva marcha verde, esta vez marítimo-terrestre, era una posibilidad que un Gobierno serio y responsable debería haber contemplado en sus análisis estratégicos. Señora ministra, convénzase de una vez. Marruecos defiende los intereses de Marruecos. En las relaciones internacionales no existen los amigos permanentes, existen los intereses permanentes. Lo que el Gobierno de España no hace bien es defender con la misma firmeza los intereses de España. Marruecos es para España un vecino incómodo, al que no nos gustaría tener en nuestra comunidad de vecinos, pero con el que España debe de mantener relaciones de buena vecindad. Y una buena vecindad no significa renunciar a defender nuestros propios intereses nacionales. España presta apoyo y cooperación a Marruecos desde hace años, mientras que éste sigue reivindicando territorios españoles en el norte de África, sin ningún derecho, y que, como hemos visto una vez más, está dispuesto a utilizar todos los instrumentos a su alcance para presionar a España. La buena vecindad solo puede construirse desde el respeto mutuo y no desde las concesiones unilaterales, y esa falta de respeto por parte de Marruecos no podemos seguir ignorándola ni consintiéndola. Hagamos un poco de historia. El 27 de septiembre de 2021, hace 5 años, Vox presentó una proposición no de ley para solicitar la inclusión de Ceuta y Melilla bajo el paraguas de la OTAN. La iniciativa fue rechazada por el Partido Socialista y sus socios, pese a que Marruecos ya había iniciado un intenso proceso de rearme y mantenía una política cada vez más agresiva hacia España. Aquella advertencia se apoyaba en hechos objetivos, les recuerdo: la ampliación unilateral de las aguas jurisdiccionales marroquíes frente a Canarias, las reivindicaciones sobre Ceuta, Melilla, las chafarinas y los peñones, la utilización de la inmigración ilegal como instrumento de presión política que culminó con la invasión migratoria de mayo de 2021, cuando cerca de 10.000 personas asaltaron la frontera con la pasividad y aquiescencia de las autoridades marroquíes. Ya entonces denunciamos que aquello no era una simple crisis migratoria, sino una agresión híbrida, destinada a presionar a España y poner en cuestión nuestra soberanía. También advertimos de que la debilidad política, diplomática y estratégica de España alentaba nuevas provocaciones. Entonces, propusimos declarar la crisis como asunto de seguridad nacional, reforzar el control fronterizo, impulsar sanciones y adoptar contramedidas amparadas por el derecho internacional. Y nada de hecho, como le ha recordado la portavoz del Partido Popular, nada de eso se ha hecho. Y los acontecimientos demuestran que aquellas advertencias no eran alarmistas, eran el resultado de analizar una estrategia de presión sostenida sobre España.
Ustedes no solo han fallado en su capacidad para prever lo que podía ocurrir, han fallado sobre todo en la voluntad política de prevenirlo. Hace poco más de un año, en esta comisión, defendí otra proposición no de ley sobre la españolidad de Ceuta, Melilla y las plazas de soberanía en el norte de África. Denunciábamos que Marruecos calificaba nuestras ciudades de ocupadas, las incluía en sus mapas oficiales y mantenía, y sigue manteniendo, ministro de Exteriores marroquí, sus reivindicaciones territoriales sin fundamento jurídico ni histórico, pues estos territorios son españoles desde mucho antes incluso de la Constitución del Estado marroquí en 1956. También alertábamos y denunciábamos de la ampliación unilateral de sus aguas jurisdiccionales, de la negativa a reconocer nuestros territorios, del chantaje migratorio, de las declaraciones negando la existencia de fronteras terrestres con España y de una política constante de provocación e irredentismo. Y criticábamos la debilidad del Gobierno de España, especialmente tras el cambio de posición sobre el Sáhara Occidental y la declaración conjunta de abril de 2022 en la que no se hizo la más mínima referencia a la españolidad de Ceuta y Melilla, mientras Marruecos sí que mantenía intactas sus reivindicaciones. ¿Y quién es responsable de todo esto, señora ministra? Vamos a llamar a las cosas por su nombre. Las mafias criminales, que aquí se han citado, se lucran con la inmigración ilegal y descontrolada, mientras Marruecos actúa conforme a sus intereses nacionales, lo mismo que hacen los poderes mediáticos y económicos internacionales utilizando los flujos migratorios como instrumento de presión política y diplomática. Pero la cuestión que yo le planteo es la siguiente: ¿qué hace el Gobierno de España para impedirlo? Cuando un gobierno como el español... Tengo hasta 14 minutos. No, ya están consumidos. No. Sí. No. Perdón. Lleva 11,59. Sí. Correcto. Presidente, bueno, continúo, es que no quiero perder el hilo. Cuando un gobierno como el español conoce una amenaza, dispone de instrumentos jurídicos, diplomáticos, económicos y de seguridad para afrontarla, y sin embargo le falta la voluntad de utilizarlos, se convierte en responsable político de las consecuencias de su inacción. Por eso, en Vox no aceptamos que toda la responsabilidad se desplace hacia las mafias o exclusivamente hacia Marruecos y el contexto internacional. No, eso sería demasiado cómodo. Las mafias, Marruecos y aquellos poderes van a lo suyo. Para nosotros, lo verdaderamente importante es preguntarle al Gobierno de España si está defendiendo los intereses de España con la misma determinación y, por desgracia, los hechos demuestran que no. Un Estado serio disuade, previene y se anticipa. Y eso es precisamente lo que millones de españoles echamos de menos. No hemos visto contramedidas diplomáticas ni económicas, ni decisiones políticas capaces de transmitir un mensaje inequívoco de que España defenderá sus fronteras y de que quien utilice la inmigración ilegal como instrumento de presión encontrará una respuesta proporcional y firme dentro del derecho internacional y que no obtendrá ningún beneficio. Su Gobierno es plenamente responsable de la firmeza o de la debilidad con la que defiende la soberanía, la seguridad y los intereses de España a la que tienen el deber de servir y proteger. Y es ahí, a nuestro juicio, donde su Gobierno ha fallado. En el Sáhara, en 1975, viví los meses previos a la Marcha Verde con mi tercera bandera paracaidista. Entonces, un Gobierno español debilitado por la grave enfermedad del general Franco, unas reivindicaciones territoriales permanentes por parte de Marruecos y los continuos ataques y hostigamientos del Frente Polisario sobre nuestras Fuerzas Armadas fueron configurando un escenario que terminó desembocando en una de las mayores crisis estratégicas de nuestra historia reciente. Aquella experiencia me enseñó que la debilidad percibida de un Estado puede llegar a ser tan peligrosa como la fortaleza de quien pretende aprovecharse de ella. La historia no tiene por qué repetirse exactamente, pero sí ofrece enseñanzas que un Estado responsable jamás debería de ignorar. Las amenazas estratégicas rara vez aparecen de improviso. Antes suelen poner a prueba la voluntad de quien deberá enfrentarlas. Y eso es, precisamente, lo que muchos creemos que ocurrió el pasado 30 de julio. Invasión que no contemplamos únicamente como una crisis migratoria, sino como una demostración de capacidad y un desafío dirigido al Estado español. Un mensaje que pretende demostrar que cuando existe voluntad política al otro lado de la frontera, puede generarse en muy poco tiempo una presión migratoria de enormes dimensiones sobre nuestras ciudades autónomas. Y es por ello que resulta tan preocupante la ausencia de una respuesta política, diplomática y estratégica proporcional a la gravedad de lo sucesivo. El riesgo de que vuelva a repetirse aumenta y ya no pueden alegar ignorancia.
avisados están. El minuto que me queda le haré un par de propuestas, señora ministra. Muchas gracias, presidente.